Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Hoy vamos a continuar con esta serie de videos, esta serie de charlas, para dar un poco una aproximación a los temas que hemos tratado en la clase presencial, que vamos a hablar de dos temas importantes, o hablamos de dos temas importantes, como son los bienes del intercambio habitual, que nosotros contablemente llamamos bienes de cambio, y los bienes destinados al uso, ¿sí?, que nosotros llamamos bienes de uso. Bien, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que saber para manejarnos en el sector contable, para manejarnos administrativamente, es cómo determinamos el costo de incorporación de estos grandes bienes que nosotros tenemos. Obviamente, los bienes de cambio no los vamos a tener en las empresas de servicios, sino que los vamos a tener tanto en las empresas comerciales que compran y venden bienes y en las empresas industriales, que son las que a partir de una materia prima consiguen o logran un nuevo producto, ¿sí? Entonces, vamos a los bienes de cambio. Cuando nosotros hablamos de los bienes de cambio, estamos hablando de que el costo de incorporación, o sea, a cuánto lo vamos a registrar contablemente, es el precio de la factura menos los descuentos comerciales más los gastos hasta la llegada a depósito. Cuando nosotros hablamos de los bienes para ser usados, o sea, los bienes de uso, será el precio de factura menos los descuentos comerciales más todos los gastos inherentes hasta la puesta en funcionamiento del mismo. O sea que nosotros tenemos que tener dos grandes cuestiones a saber: bienes de cambio hasta depósito, bienes de uso hasta la puesta en funcionamiento. Bien. Entonces, eso es más o menos como nosotros tenemos el costo de incorporación de estos bienes, ¿sí? Pero, obviamente que yo dije descuentos comerciales. Nosotros sabemos que dentro de la operatoria de compras y ventas nos vamos a encontrar con dos tipos de descuentos: los descuentos comerciales y los descuentos financieros. Sin querer aburrir, vamos a decir qué son cada uno de ellos. Los descuentos comerciales, descuentos por cantidad, bonificaciones, ¿sí?, son aquellos descuentos que se hacen y que se detraen del valor de la compra y del valor de la venta. O sea, que disminuyen el valor unitario de cada unidad comprada o vendida, ya que no tienen una cuenta contable. O sea, si nosotros compramos con un descuento comercial, lo tenemos que restar del valor. Si nosotros vendemos con el descuento comercial, lo tenemos que también restar del valor de venta. En cambio, cuando nosotros hablamos de los descuentos financieros, estamos hablando de un descuento por pronto pago que hacen los vendedores, las empresas vendedoras, para inducir a sus clientes a cancelar con anterioridad cada una de las facturas. Por lo tanto, los descuentos financieros para el comprador es un resultado positivo, porque ha obtenido un resultado positivo, y se utiliza la cuenta descuento financiero positivo, y para el vendedor es un resultado financiero negativo y se usa la cuenta resultado financiero negativo. Obviamente que nosotros, cada uno de estos temas, lo estamos relacionando con algún video original que vamos a ver más adelante cuando desarrollemos todos los conceptos que estamos dando hasta ahora. Obviamente que habíamos dicho que había dentro de las definiciones tres grandes definiciones en cuanto a empresas: las comerciales, compran y venden; la mercadería en el mismo estado o le cambian alguna cuestión con el embalaje;
Las empresas industriales que tienen una materia prima y la transforman llevándola a otra situación, siendo otro bien terminado. Y las empresas de servicios son aquellas que no compran ni venden ni producen, sino lo que hacen es prestar un servicio y por lo tanto no vamos a tener o no nos vamos a encontrar con los bienes de cambio. Obviamente que cuando nosotros estamos trabajando en alguna empresa a nivel industrial, nosotros tenemos que tener ciertos conceptos afianzados, como por ejemplo, ¿sí?, los 3 elementos del costo: la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Materia prima, que es aquel elemento importante que tiene ese nuevo producto que vamos nosotros a industrializar. La mano de obra directa es toda aquella mano de obra, todos los costos de mano de obra que directamente están afectados a la producción del bien. Y por último, los costos indirectos de fabricación divididos en, por un lado, los materiales que tienen que ver con aquellos elementos que no son principales, pero que hacen también a la producción de ese bien: tornillos, clavos, pinturas y demás accesorios. La mano de obra indirecta, todo el costo de la mano de obra que nosotros no tuvimos en el anterior, en la determinación de la mano de obra directa. Y por último, los gastos de fabricación, que ahí vamos a incluir muchas de las cuestiones, como por ejemplo la luz, el gas y los alquileres y todo lo que tenga que ver para la formulación del costo. Cuando yo tengo eso, también tengo que conocer, ¿sí?, cuáles son las etapas de ese costo, que obviamente se determinan de la siguiente manera. Por un lado tenemos los elementos del costo, primera etapa: mano de obra, materia prima, mano de obra directa, costo de fabricación. Esos, a través de procedimientos, se transforman en productos en proceso de elaboración. Esos productos en proceso de elaboración, una vez finalizada la industrialización, son los productos terminados, lo que nosotros llamamos mercaderías o mercaderías de reventa en las empresas comerciales. Y por último, cuando yo lo vendo, será el costo de los productos vendidos, lo que en las empresas comerciales es el costo de la mercadería vendida. Y también acá tenemos que hacer una introducción que es la siguiente. Contablemente, en el mismo momento que nosotros reconocemos los ingresos por ventas, tenemos que reconocer el costo de lo vendido, dado que en la contabilidad lo accesorio sigue a lo principal. O sea, que nosotros tenemos que reconocer el ingreso por venta, tenemos que reconocer el costo de lo vendido. Ingreso por venta menos costo de lo vendido me va a dar el resultado bruto de ventas. Y para ello, nosotros tenemos que saber, y vamos a desarrollar de a poco, que tenemos diversas formas de obtener el costo de los bienes de cambio, porque estamos hablando de los bienes de cambio. Por un lado tenemos inventarios permanentes, o sea, registrar cada una de las compras y registrar cada una de las ventas para obtener el costo de lo vendido. Y también a través del método de la diferencia de inventario, que no se hace diariamente, sino que terminado cada uno de los periodos, vamos a aplicar el método de la diferencia de inventario. Cuando nosotros hablamos de los métodos permanentes, tenemos 3 muy importantes: PEPS, WEPS y PPP, y después tenemos 3 no tan utilizados o quizás no cuajan con algunas contabilidades,
que es el de identificación específica, NIFO, que es lo primero entrado, perdón, NIFO es lo próximo entrado, primero salido, ¿sí? Y IFO, que es lo más alto entrado, primero salido. Obviamente que en el curso vamos a ir desarrollando qué son estos inventarios y obviamente quedarse con que PEPs y WEBs son los más utilizados. Cuando nosotros hablamos de la diferencia de inventario, significa que yo voy a aplicar para obtener el costo de la mercadería vendida la siguiente fórmula. Existencia inicial más compras menos existencia final es el costo de la mercadería vendida. Y también acá tengo que hacer una aclaración. Si yo hago pasaje de términos, diré que la existencia inicial más las compras es igual a la existencia final más el costo de lo vendido. Y en esta fórmula está la explicación de por qué se aplica este método. ¿Por qué? Porque se dice que la existencia inicial y las compras o están en nuestros depósitos o fueron vendidas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si yo quiero aplicar este método, la existencia inicial es la existencia final de la cuenta mercaderías del ejercicio anterior, la tengo. Las compras también las tengo porque es la sumatoria de todas las compras de todo ese ejercicio. Pero lo que sí yo tengo que obtener es la existencia final. Para ello, no me puedo librar de hacer un inventario de las mercaderías en nuestros depósitos. Tengo que ir a contar las mercaderías. Y después valuarlas, ¿sí?, de acuerdo al método que yo utilice, primeras compras o últimas compras, para saber cuáles son esa existencia final. Cuando lo tengo, la existencia inicial más las compras menos la existencia final me da el costo de lo vendido. Obviamente que cada uno de estos métodos es aproximado y cada uno de defensores y detractores van a decir qué bondades, ventajas tiene y qué desventajas tiene cada uno de estos métodos. Por último, para hacer este pequeño raconto de todos los temas, vamos a hablar de los bienes de uso. Para los bienes de uso, primero tenemos que saber una cosa importante, que es cuál es el causal de pérdida de valor de los mismos. El causal de pérdida de valor de los bienes de uso son 4 definiciones: el desgaste natural, el deterioro físico por alguna cuestión diferencial, incendio, robo, rotura, la obsolescencia económica, que es nada más ni nada menos que se deja de usar o ese bien, o se deja de usar el bien que ese bien de uso produce, o el agotamiento, que tiene que ver más que nada con la industria extractiva, con las minas, con las canteras, que se van agotando en sí mismas cuando yo empiezo a extraer el material de esas minas, de esas canteras. Obviamente que existen 2 causas normales de pérdida de valor, que son nada más ni nada menos que el desgaste natural y el agotamiento. Desgaste natural y agotamiento que no se produce en 4 bienes. No se desgastan ni se agotan los terrenos. Obviamente que los terrenos que no tienen nada que ver con, por ejemplo, una cantera de tierra o algo así. Los bienes en construcción, obviamente porque no tenemos el valor final. Los bienes que no han comenzado a usarse porque no se están desgastando. Y por último, un bien inmaterial, que son las marcas y patentes. Obviamente que ninguno de estos 4 bienes se amortizan, pierden su valor por desgaste o agotamiento, pero sí pueden perder su valor por obsolescencia económica y o un deterioro físico, que lo que nos va a llevar es a hacer un mecanismo complicado que es la amortización instantánea. Obvio que nosotros tenemos que saber algunos conceptos, como por ejemplo qué es el valor residual.
el valor residual de un bien de uso es el valor de origen menos las amortizaciones acumuladas. Y también saber que existen diferentes métodos de amortización, como lo vamos a ir desarrollando, que son los métodos por producción y los métodos según la vida útil. Cuando hablamos de los métodos de producción, estamos hablando de aquellos que se basan en las unidades estimadas o en las horas estimadas a trabajar. Y cuando hablamos de los que se basan en los métodos de la vida útil, hablamos de los métodos crecientes, decrecientes o el más conocido, que es constante, o sea, el de la línea recta. Todos estos son los conceptos que vamos a ir desarrollando y vamos a ir viendo en cada uno de los puntos. Y también les vamos a ir agregando cada uno de los videos que nosotros tenemos que complementar esto, como si fuera una lectura, como por ejemplo que vamos a hablar de cuando hablamos de el costo de incorporación al activo, vamos a hablar del video 28 que está en el canal de YouTube. Cuando nosotros hablamos de el costo de los bienes vendidos, ¿sí? Vamos a hablar de el video 29 y 30 que nosotros encontramos en el canal de YouTube también. Cuando hablamos de los bienes de uso, vamos a referirnos al video 31, al video 32 de nuestro canal de YouTube, pero también seguramente le vamos a ir incorporando algún tema para que ustedes puedan también verlo, como por ejemplo se me ocurre el de descuentos comerciales y descuentos financieros, que es nada más ni nada menos que el video número 3 de nuestro canal de YouTube. Pero esto lo vamos a ir desarrollando cada vez que nosotros podamos ir avanzando en el tema. Por eso tampoco tenemos que llenarnos de visitas a ver cada uno de los videos, sino que ir avanzando cada vez que nosotros determinemos cuál es el tema que hemos terminado y que podemos, sí, llevarlo a la práctica viendo algún otro tipo de complementación de lo que fuimos diciendo. Esta es la guía que nosotros vamos a tener para continuar con el trabajo en este curso de administrativo, en este tiempo que nos va quedando. Espero que les sirva. Muchas gracias.